Me llamo Elena, y a veces siento que mi vida es como una copia carboneada de la misma rutina. Cada mañana el mismo despertador, las mismas tareas, las mismas conversaciones insustanciales. Respiro, sí, pero ¿acaso vivo? Las labores del hogar nunca terminan, ir al mercado, cocinar, limpiar, y así el día se desvanece, dejándome con un vacío inmenso en el alma. Las limitaciones económicas nos impiden siquiera soñar con unas vacaciones o un escape que alivie mi espíritu. Las horas frente al televisor son un abismo de nada. Otros encuentran pequeños placeres para inyectar color a sus vidas, pero nosotros ni eso podemos permitirnos. Mi esposo, Ricardo, llega agotado del trabajo y pedirle más sería absurdo. Lo más difícil es vivir en el mismo barrio que la familia de Ricardo. Al principio, la cercanía parecía una bendición, un apoyo mutuo. Pero pronto su constante intromisión en mi vida se convirtió en una asfixia. Visitas interminables, preguntas sobre cuándo iríamos, charlas que parecían no tener fin. A veces siento que no tengo un espacio propio. Para ser sincera, mi única actividad se ha reducido a ir y venir de sus casas. Y ya ni siquiera eso me produce alegría. Los temas son siempre los mismos: ¿quién cocinó qué hicieron los hijos de fulano? ¿Qué dijo la vecina? Yo sonrío y me uno a la conversación, pero mi mente está en otro lugar, anhelando algo más profundo, algo significativo. En medio de esta opresión, mientras los días se sucedían sin pena ni gloria, noté cómo crecía en mí una profunda añoranza. No puedo definirla con exactitud, pero siento una necesidad imperiosa de cambio. Es como si una parte de mí, dormida durante años, estuviera despertando lentamente. Mi relación con Ricardo, o la ausencia de ella, se ha visto moldeada por este estado de ánimo. Un día, Ricardo se fue a su turno. Me encontraba sola en casa. La soledad, ya saben, amplifica la angustia. En ese estado de ánimo, decidí visitar a don Ernesto, un primo lejano de Ricardo. Pensé llevarle un pastel que había horneado y, de paso, ayudarle con los platos después de cenar. A veces, una pequeña tarea en casa ajena se siente como un respiro. Ese día, don Ernesto me miró con atención y preguntó: ¿por qué tienes esa cara de preocupación? En ese instante que alguien notara mi estado, algo que había pasado desapercibido durante tanto tiempo, me provocó una extraña alegría. Un pensamiento secreto floreció en mí: al menos no soy invisible. Mientras charlábamos me sorprendí a mí misma abriéndome a él, sintiendo una conexión inesperada. Con ese nuevo ánimo pensé: ya que estoy aquí, pondré un poco de orden en la casa. Tomé la escoba, limpié el polvo, organicé la cocina. Pero mientras limpiaba, empecé a sentir el peso de una mirada sobre mis hombros. Al principio pensé que solo observaba cómo hacía mi trabajo. Pero el corazón de una mujer a veces intuye la verdad de inmediato. Había algo diferente en esa mirada. Cuando me notó cansada, dijo: ven, descansa un poco. Me senté recuperando el aliento cuando inesperadamente se acercó a mí. Al principio intenté entender qué sucedía, pero de repente fue como si una puerta cerrada durante años se abriera de golpe. Una intimidad, un gesto. En ese instante el tiempo pareció detenerse en el mundo. Antes de que pudiera siquiera pensar, me sentí como una hoja arrastrada por el viento. Me perdía en sensaciones que se arremolinaban como olas rompiendo en la orilla. Cuanto más intentaba mantenerme en silencio, más fuertes se volvían las voces internas, hasta que escaparon de mis labios. Y finalmente toda la carga acumulada en mi interior se liberó, como las compuertas de una presa abriéndose a un río caudaloso. Acto seguido me levanté con rapidez, fui a la cocina y bebí un vaso de agua. Sin dejar que mi rostro delatara nada, dije: bueno, creo que ya debo irme a casa. Se ha hecho tarde. Mis pasos eran apresurados, como si temiera que alguien pudiera adivinar lo sucedido. Al llegar a casa, todo lo acaecido daba vueltas en mi mente. En ese momento uno se da cuenta de que tras una vida de opresión, uno puede ser arrastrado repentinamente por emociones completamente nuevas. Lo viví y lo entendí claramente. La monotonía y la melancolía arrastran a las personas hacia cosas que nunca esperarían. Y eso fue lo que me ocurrió. Sentada sola en mi casa, aún no podía creer que algo que jamás hubiera imaginado se hubiera hecho realidad. Al anochecer del día siguiente, mientras estaba sola en casa, sonó mi teléfono. Era él.
No habíamos hablado desde el día anterior, pero su voz sonó algo vacilante. Hoy tampoco viniste, Elena. No hay nada que comer en casa. Si no es mucha molestia, podrías preparar algo, dijo. En ese momento, no supe qué responder. Sentía en mi interior que no debía ir, pero mi conciencia tampoco me permitía dejarlo pasar hambre. Mis pies, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron de nuevo a esa puerta. Al entrar sin decir una palabra, me dirigí a la cocina. Puse la comida a cocinar, empecé a preparar la ensalada. Mientras los vegetales caían sobre la tabla de cortar, los eventos de la noche anterior seguían dando vueltas en mi cabeza. Fue entonces cuando noté que don Ernesto entraba en la cocina. Intenté ignorarlo, pero no era fácil. De repente entró en la cocina. Yo me dirigía hacia la encimera, paralizada, sin saber qué decir. Era como si mi vida, atrapada entre los armarios de la cocina, hubiera comenzado a tomar un rumbo completamente diferente. En ese momento pensé, me decías que la vida era monótona, ¿verdad, Elena? Pues ahora esa monotonía se está yendo, ¿no? Sentí como si todos los sentimientos que había acumulado durante años se liberaran de sus cadenas. Todo se multiplicó, creció como olas que se suceden, y finalmente dio paso a una profunda serenidad y paz. Lo último que quiero decir es que la monotonía de la vida y el estar atrapada en casa, haciendo las mismas cosas cada día, inevitablemente arrastra a las personas hacia sentimientos y pensamientos diferentes. Yo lo he vivido, lo he visto y lo he comprendido. Todos somos humanos, cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y, sin causar daño a nosotros mismos ni a los demás, encontrar formas más saludables de dar color a la vida. La monotonía a veces se presenta como un examen, pero cuando aprendemos la lección, podemos reconciliarnos con el flujo de la vida. Espero que podáis superar este examen con éxito. Gracias a todos los que me han escuchado. Y así, amigos, llegamos al final de otra historia. Si os ha gustado nuestro vídeo, como siempre, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Cuidaos mucho. Adiós. Quedaos con Deria. Yeah.